Yo soy Bayo Álvaro, soy originario de la Ciudad de México. Mi práctica involucra lo vegetal desde varias formas, desde la representación, los procesos, las modulaciones que existen entre las formas de lo vegetal y las relaciones que pueden existir entre lo humano, no lo humano, pasando por un lenguaje vegetal. Bueno, yo soy Octavio. Un disclaimer es que somos pareja. Entonces, Ajá. eh, más que tratar de hacer como ondear críticamente en la obra, la invitación tenía que ver con la posibilidad de aportar o de compartirles lo que he podido pensar a partir de experimentar la obra en proximidad, en la casa que también es nuestro estudio, y conversaciones derivadas de la obra, cuestiones que hemos platicado juntos, pero también justo como cosas que he podido ver por estar ahí mientras la va construyendo y haciendo. Entonces, esa es una cosa importante, ¿no? No era mi intención tratar de hacer un aparato crítico duro y rígido para una situación tan próxima emocionalmente, pero creo que ser testigo del proceso me puede permitir contarles cosas interesantes sobre eso. Eh, pues me gustaría empezar hablando de una cosa que creo que está pasando en la época, y es que cuando se agotó, digamos, el horizonte de la metafísica de la subjetividad en Occidente, y llegamos al punto en el que entendimos que los humanos tenemos una relación tan complicada con la Tierra que es un proceso de aniquilación, ¿no? Bueno, ciertos humanos, pero unos más que otros. También empezamos a pensar epocalmente la pertinencia de lo vegetal como una manera de romper las jerarquías que se habían instaurado en la historia del pensamiento desde Grecia, digamos, o desde el surgimiento de la filosofía. O sea, finalmente, en el pensamiento occidental siempre hubo una escala de valores que privilegiaba lo humano sobre lo animal, sobre lo vegetal, sobre lo mineral. De hecho, Platón nombra a los humanos como plantas celestes. Siempre hay una distinción y una jerarquía que de alguna manera nos ha puesto en esta situación también, ¿no? Porque esa jerarquía, si bien divide humanos, plantas, animales y otras cosas, también jerarquiza entre humanos o entre esta especie. Entonces, la cuestión de poner, o lo que yo empecé a pensar estando con Bayo y viendo su proceso, tenía que ver en cómo su práctica iba descomponiendo esas jerarquías y las cosas a las que le prestaba atención en el proceso, pero también sus intereses generales, tenían que ver con momentos en lo que lo vegetal rompía o nos podía mostrar cómo se podían romper ciertas normas o estructuras humanas también, desde cuestiones de género, cuestiones de performatividad, cuestiones corporales. Eh, entonces, eso es como una primera cosa de la que me gustaría que habláramos, que tiene que ver cómo pensar desde las plantas de alguna manera devuelve una inmanencia, ¿no? Eh, Porque destruye o descompone la jerarquía de la vida según su nivel de complejidad. Ahora podríamos pensar que hay plantas que tienen comportamientos mucho más complejos o mucho más acertados que nosotros como humanos, pero justo esa es una de las primeras líneas. Pues sí, justo como esta idea de las plantas como un objeto que está en inmersión continua con su espacio, a nosotros se nos hace una forma de evolución como más
sencilla o más resuelta o más... pero en verdad, cuando uno piensa, las plantas tienen mucho más cromosomas, han evolucionado justo en una cuestión de adaptación porque no se pueden mover para estar en construcción de su propio ambiente. Y no solamente como continuando, o sea, continuando el ciclo y las conexiones de su propio espacio, pero sino también creándolo en sí. Una planta, las plantas al final del día son las que pueden hacer todos los sistemas para que puedan funcionar y operar las plantas, puedan encontrarse dentro de un eslabón y continuar toda la conexión de todo de principio a fin. Entonces, desde un punto científico, son entes que están mucho más evolucionados que nosotros, que tienen una serie de conexiones y de relaciones que los hacen operar en interdependencias, en simbiosis con otros elementos, con otros organismos. Y pues sí, esa es como una de las primeras cuestiones que habíamos hablado, que era justamente sobre la inmersión. eh, y de la inmersión botánica, justamente es el proyecto que estoy desarrollando en este momento del FONCA. Pensando en esta idea de la continuidad de los flujos o la continuidad de las penetraciones de una planta en la tierra, por ejemplo, no me interesaba nada más pensar como la idea de la perforación o la introducción, sino más bien darse cuenta que ese tipo de ejercicios de penetración es un ejercicio de copenetración, de continuidad, de flujo de un sentido hacia el otro, de continuar, que una perforación, no se, una perforación, perdón, no se queda solamente en un lado que es perforado, sino que involucra ambos costados, involucra el pliegue, involucra la intervención de movimientos que separan la manera occidental de pensar día y noche o estas construcciones binarias que solo permiten una lectura desde un lado, sino que propone la posibilidad de poder entender dos lados como complementos y continuidades de un espectro o de un cierto panorama de valores compartidos. De ahí es que justo hay dos cuestiones que pensábamos mucho. Como la inmersión, bueno, hay una cosa que dice Lucrecia Martel que es muy bonita, que dice, cuando tú estás en una alberca, es muy evidente que estás inmerso en un medio líquido. Y luego como hay una cosa que está en toda la obra reciente, por lo menos de unos 3 años para acá, que son las costillas, la caja torácica, que en cierto sentido remite a la respiración. Creo que la respiración es lo que nos hace darnos cuenta que estamos inmersos en un medio de aire, como lo es el sonido. Entonces, de alguna manera lo que veíamos en esas costillas era esa misma relación con lo vegetal, ¿no? Que es como las plantas finalmente producen el oxígeno y producen el aire en el que nosotros estamos inmersos. Entonces de alguna manera hay algo que conecta la caja torácica con el crecimiento vegetal, siempre, ¿no? Es como una línea que está en continuación y que tiene que ver con que habitamos el espacio que ellas llenan de aire. Entonces, por un lado, pensar esa inmersión como siendo un hecho de copenetración, como decía Bayo, que es tú estás dentro de algo que al mismo tiempo está entrando en ti, ¿no? Y es como romper la lógica de la virilidad clásica y de la construcción de, de la soberanía también, ¿no? De aquello que puede atravesar a otro cuerpo de manera unidireccional y entender que en todas las relaciones y en todas las formas de interacción de afectos hay siempre ese juego que es estar en un entorno que al mismo tiempo está entrando en ti continuamente y tú estás entrando en él y afectándolo. Eso creo que tiene que ver también con otra cosa que está más orientada
hacia la idea de deseo y como la potencia queer de la performatividad vegetal, digamos, ¿no? Como en qué sentido el modo de ser de las plantas también destruye el binarismo de género, ciertas cuestiones sobre la normatividad sexual y del placer, que ahí podríamos ahorita ondear más, pero siento que tiene que ver con, o sea, esa idea de estar en un espacio que está en ti es muy potentemente queer y fractura el binarismo, pero si lo vemos a nivel también de producción de placer es muy productivo, ¿no? O sea, da mucho que pensar y es básicamente como operan las plantas, ¿no? Porque a diferencia de nosotros, ellas están produciendo el oxígeno también en el que van a vivir y en el que vamos a vivir y están produciendo ese entorno. Entonces, eso por un lado. Y la otra cuestión que también no sé, pensaba mucho de lo que decías, es cómo las plantas siempre están en red, ¿no? Y siempre hay una comunicación y un desplazamiento que no es evidente, pero que es muy potente. O sea, los griegos diferenciaban dos conceptos, que es vegetus, se puede traducir como vigorosidad, y vegetae, que es pasividad. Entonces las plantas tenían esa doble connotación, que por un lado eran muy pasivas, pero eran muy vigorosas, ¿no? Para, digamos, el mundo griego. Y yo creo que ahí hay una potencia también muy interesante de la obra, que es cómo se genera como esa fuerza de crecimiento, desplazamiento y esa vigorosidad sin convertirse en una soberanía. Y eso era una cosa que siempre me llamó la atención, inclusive en los procesos en el estudio, la manera en la que las cosas van adquiriendo un lugar, desplazándose, ensamblándose, todo, verlo trabajar en el estudio remite un poco también a cómo se van generando los ensamblajes en una ecología, digamos, ¿no? Hay una ecología del trabajo en el estudio. Yo creo que todos los artistas tienen sus propias ecologías, pero creo que justo es bonito ver esa relación de interdependencia entre los objetos en el estudio, como Bayo empieza a trabajar en una pieza y de repente la ensambla con otra que había estado trabajando en otro momento y pueden estar ahí mucho tiempo juntas y luego se separan. No sé, es como, tiene una especie de flujo muy particular que de verdad remite un poco como al comportamiento de un jardín. Entendiendo también que no hay nada natural, ¿no? En el mundo y que lo que entendemos como naturaleza también es un artefacto y también es una tecnología. Y una última cosa, que es un ejemplo que hablamos mucho de esa relación entre lo vegetal y el deseo. Hay dos cosas que a mí me parecen particularmente fascinantes de las plantas. La primera es que es el organismo cuya mayor cantidad de materia es su superficie, ¿no? O sea, nosotros tenemos tripas larguísimas. Pero las plantas, en realidad, casi todas ellas son superficie, ¿no? Porque esa es la zona de contacto con el ambiente y es donde se lleva a cabo muchas de sus funciones. Entonces, para mí, como que me gusta pensar un ser que es muy superficial, no sé. O sea, creo que es muy potente, porque atenta contra la lógica de lo escondido, de lo profundo, ¿no? Y de alguna manera nos hace ver que los seres que producen la posibilidad de que vivamos en este mundo son mayoritariamente superficie, ¿no? De ahí que la cuestión simbólica con las plantas sea una cosa compleja de pensar, pero eso por un lado, y esto relacionado con otra cosa, que es el rover play. Pensábamos mucho o bueno, yo pensaba mucho en un cruce entre el interés que tiene Bayo por el rover como práctica
y las plantas, que finalmente pues el caucho es algo que sale de una planta, ¿no? Sale del árbol de caucho y de alguna manera construye al cuerpo que lo usa como una otra superficie, ¿no? Te da como una superficie que intensifica, bloquea ciertas cosas, pero intensifica otras sensaciones. Entonces, pensaba que justo el rover también es una manera de volverse un poco planta, ¿no? Como no te puedes mover tan rápido, pero al mismo tiempo hay como una vibración interna que te puede hacer experimentar como un cierto devenir más lento y más vegetal en ese sentido. Y bueno, creo que ese es como un ejemplo para esta cuestión ya pasado como de la cuestión queer también hacia una cosa más del placer y del uso del cuerpo en la obra. Sí, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas en la cuestión del placer, el recubrimiento, las capas, es algo que utilizo mucho en la obra, o sea, muchas de mis piezas han sido recubrimientos de tiempos por capas y estancias donde uno está presente con la obra para ir desarrollándolas. Y siento que en ese juego un poco de recubrimiento y de cuidado, que generalmente todas las obras pasan por un proceso, ahí veo también una semejanza con la idea de la membrana o el rover, que habíamos hablado de esta cuestión de la membrana en un punto, que básicamente para que pueda existir una célula, pueda existir la vida, necesitábamos de la composición de eh, partículas de grasa para hacer todas las partes de las células de las membranas. O sea, las membranas, toda la vida depende de esa composición y de esa idea del encapsulado. Sin el encapsulado no puede existir la unidad de vida, ¿no? Entonces, también pensar desde que eso es algo que hemos estado haciendo sobre todo en el trabajo colectivo de Baba, que es tratar de entender que los flujos, las formas y hasta lo que se ve y lo que no se ve, no solamente opera en una escala, sino que puede operar en escalas tiempo muy diferentes y en escalas muy grandes, muy pequeñas. Como esta idea de la alteración, por ejemplo, por un elemento, cómo puede viajar la materia del café a una partícula de cafeína, cómo va a generar todos los efectos en el cuerpo, la respiración que se modifica. Y de una manera es continuar el viaje de una planta en un cuerpo, entendiendo que es en otra escala, ¿no? Entonces, ese juego de escalas y ese juego de formas, siento que es algo que está empezando a esclarecerse más cada vez. Sí, creo que en la obra también se ve. O sea, hay una cosa, lo pensaba mucho lo de la escala ahora que estábamos investigando líquenes. Entonces, cuando Bayo hizo el show de Delhi, parecía una vegetalidad un poco futurista, ¿no? Casi, o sea, muy queer, ¿no? Y ahora que estamos muy metidos en los líquenes, más bien parecen líquenes. O sea, cuando haces como súper zoom in en eso, empiezas a ver que las formas son mucho más redondas, son mucho más como acopladas al cuerpo, que esa es una cosa que Bayo estaba tratando de hacer en esa serie, ¿no? Como estas formas vegetales a partir de la escala del cuerpo, pero en ese gesto de trabajar a esa escala corporal, remiten a cosas micro y a estas como pequeñas combinaciones entre microbios, hongos, que son los líquenes. Sí, pues, porque un líquen es justo como un hongo, una parte vegetal y otra parte bacteria que están unidas y que por esa simbiosis dan forma a las formas que tienen. Entonces hay unos que sí hacen formas de hoja, hay otros que hacen otro tipo de disolución en la piedra para poder unirse, otros que funcionan justo en la relación entre esta bacteria y este hongo, cuando se juntan, causan un tipo de ácido que hace que pueda crecer el líquen. Y entonces son justamente como este punto de quebrar la piedra para crear la tierra, o sea, es como un componente también dentro de todo el ciclo, pues sí, que lleva todo. Ajá. Pero lo que se me hace muy, muy bello, justo de tu proceso, por ejemplo, es como una cosa que está a nivel de escala de cuerpo puede inconscientemente remitir a una escala totalmente diferente, a veces de forma no deliberada.
Y creo que pasa con otros artistas también, ¿no? Como que trabajas en una escala y de repente es como, bueno, si hago zoom out a esto o zoom in, de que remite a una cosa del mundo con la que yo no sabía que estaba en contacto. Porque es eso para hablar de una cuestión que también creo que he podido percibir y es como finalmente todo, o sea, todo el mundo está en nosotros y nosotros estamos en el mundo y como realmente estamos derramados y nuestros nervios están derramados en la tierra, eh, empieza, o yo empecé a ver en el proceso de Bayo una indistinción un poco entre su propia corporalidad, sus gestos, su trabajo en el estudio, con el entorno de las plantas, con lo que íbamos cultivando en la casa, con las plantas que tenemos. Y creo que en la obra más actual es mucho más intencionado, ¿no? O sea, está tomando como plantas de la casa, incorporándolas a la obra. También ha habido nuevos procesos, o sea, la incorporación del bronce, ciertas cuestiones que tienen que ver con un poco con... O sea, por un lado, creo que hay una cosa muy particular de esta serie que le comentaba a Bayo el otro día, que estaba pensando en un concepto que en realidad en español no podríamos traducir fácilmente. En inglés es ingrowth, ¿no? Pero enterrada, no sé si sea enterrada, ¿no? O sea, una Ujú. uña enterrada no es como, pero sí la idea de algo que crece hacia adentro, ¿no? Y que va de alguna manera como llenando una especie de cascarón o vasija o membrana de la que hablaba Bayo hace rato. Creo que es una cosa que empiezo a ver en la nueva obra, ¿no? Como si estas plantas crecieran hacia adentro del cuerpo o crecieran y luego volviesen a plegarse sobre sí. Y creo que eso tiene que ver también con ciertas transformaciones pospandémicas. O sea, sí lo leo, sí alcanzo a leer la obra como afectada por lo que está pasando en el mundo todo el tiempo y por las transformaciones en los intereses también. Pero, por ejemplo, he pensado mucho en eso y en esta idea como de cómo un crecimiento hacia adentro puede ser también una contrafuerza a la lógica de la expansión colonial, ¿no? O sea, como que tendemos a pensar el crecimiento desde una lógica de capital del desarrollo y de la expansión territorial, pero ¿qué pasa con las fuerzas que van creciendo hacia adentro y se van plegando y que no tiene que ver con abarcar más territorio o abarcar más espacio, sino de densificar e intensificar las relaciones que ya componen, digamos, ese organismo? Entonces eso es algo que veo en el cuerpo nuevo de trabajo. Eh, no sé Pues qué sí, opinas. justo ahorita empecé, la verdad es que llevo mucho tiempo trabajando con plantas y siento que en un primer paso estaba en una onda como de representación, formas, entendimiento también de la naturaleza de la planta, que hoy en día ya entiendo que es justamente pues los principios que me llamaban de una planta, la historia, la memoria, pero justamente empezar a entender las composiciones químicas de una planta, las calidades a la hora de crecer, los usos y demás, me llevan a pensarlos como materia. Entonces, justo empecé, por ejemplo, a hacer una cempasúchil, que las puedes ir torciendo, es una planta bastante resistente, y la idea es irla manipulando para hacer estas esculturas trenzadas, y que eventualmente van a acabar muriendo. Igual estoy tratando de pensar la idea de las raíces, como un objeto que va a darle forma final al proceso. Entonces estoy recubriendo unos magueyes, unos agaves chiquitos que encontré y que los estoy empezando a crecer y las estoy uniendo por tejidos a través de las raíces con fibra para que eventualmente las mismas formas sean las que dieran una libertad de la forma un poco, ¿no? Como yo predeterminar ciertos pasos, pero entender que la materia viva y que la materia tiene sus propias reglas, va a ser lo que se le antoje y va a pasar por sus propios procesos, quiera o yo forzarlo a un lugar o un espacio.
esto también viene de un proceso de estar hablando con DS Gallery, que es una galería con quien expuse hace poco, que tenían justamente todos estos procesos con el texto de Mother Nature de Jarman, que volví desde hace muchos años a volver a leerlo, que es uno de mis libros más bonitos, favoritos del mundo, porque otro gay que habla de su jardín y de sus cuidados de sus plantas de una manera poética, artística y liberadora, y me encanta. Pero justamente en ese tipo de negociaciones era tratar de entender los procesos de la obra, desde el cuidado del jardín, desde la composición de un arreglo floral, desde la posibilidad de entender que la planta que está muriendo al lado se está dejando morir justamente para cuidar la planta que está atrás para que no le pegue el viento, que hay toda una serie de interrelaciones que no puedes tú controlar de principio a fin y que les tienes que dar su propio tiempo, su espacio. Y entonces con ese proyecto lo que empecé haciendo era como comunicación de los símbolos de las flores que ocupaba en las piezas. Cada una tiene un registro que se llama florografía, que generalmente es el símbolo de una flor, se usaba para dar mensajes codificados. Entonces, si a alguien te gusta, le puedes regalar una gladiola porque quiere decir me va a perforar el corazón. Me estás perforando con una intensidad increíble de tu amor, pero le puedes dar una rama de albahaca y eso quiere decir te voy a matar. Entonces le podrías esconder una rama a alguien de albahaca. Y entonces lo que hice con la galería fue crear una serie de correspondencias usando las flores para crear una discusión a través del tiempo. La idea, aparte de ese proceso de yo poner flores y ellos poner flores y estarnos contestando continuamente, lo fui documentando con fichas técnicas, lo fui documentando con las mismas flores y los procesos de las flores deshaciéndose con el tiempo, y yo conseguía las flores aquí en México y las intervenía como materia escultórica. Entonces, durante un largo tiempo, como 2 meses, fue un proceso de conseguir las mismas flores, pensar en el mensaje y al mismo tiempo pensar en las cualidades físicas de la obra, de las plantas, para entender cómo operan en sus tiempos, cómo operan en sus modulaciones, cómo operan en sus composiciones químicas, saber que esta se puede doblar un poco más, saber que si este tipo de planta la golpeas, por ejemplo, se hacen fibras, entonces si la golpeas en ciertos puntos la puedes trenzar. Si la empiezas a acomodar y en el proceso de secado, que es justo como la pieza que está en el show ahorita de Kairos, es esta hoja que se fue secando y la fui acomodando, trenzándola entre sí en el proceso de secado para que no se moviera, no se doblara, no se cuarteara, y ya después viene el recubrimiento. Pero es justamente como esa modulación de la escala temporal que tengo con la misma materia, que me obliga a trabajar con su propia escala, que también genera estas formas de colaboración continua a la hora de la creación de la forma. La forma nunca viene pensada como una forma final, sino como una serie de procesos y modulaciones. Pues ¿No? justo es bien, bien padre eso porque es raro ver cómo se van como... Es raro y es muy lindo ver cómo se van como estratificando los tiempos y cruzándose en el estudio, ¿no? Entonces, de repente, como que una planta necesita muchísimos días de secado para poder dar un pequeño giro y otra es inmediato, ¿no? Entonces, como va haciendo como una mecánica de esos tiempos para que la obra tenga como lo que está buscando. Y es particular ahora en el bronce porque de alguna manera parece que fija eso, ¿no? O sea, parece Ujú. que detiene eso. Yo creo que en realidad como que solo lo lentifica, ¿no? Como lograr que esa transformación de la materia se alente por un momento. Y ese cambio de estado también me parece muy bonito. El otro día estábamos hablando y le decía a Bayo que una de las cosas que es muy interesante de la metalúrgica prehispánica en México o mesoamericana es que los purépechas tenían extracción de cobre y fundición de cobre y estaño, bronce también, por ende, ¿no? Y en Michoacán hay zonas donde la gente siembra maíz ahora y el maíz sigue lleno de metal.
Y en realidad es por trabajo prehispánico, pues, ¿no? Digamos, ya en épocas coloniales, hay ciertas zonas que en épocas coloniales y en épocas modernas ya no hubo, y sigue las plantas jalando todo ese metal de la tierra. Ese flujo. Entonces, me parecía muy particular eso, o sea, como que hay una cosa sobre la transformación y la negociación con el metal que tiene que ver con, pues, desnaturalizar a las plantas, por un lado, pero también entender su relación con la tierra como una relación mineral. O sea, como que de alguna manera el mineral se vuelve a ser presente como constitutivo también de la vida vegetal. Y eso me ha gustado también verlo, ¿no? Y ver cuando decide que algo vaya hacia lo mineral o algo se quede como en el orden de lo vegetal, con toda su potencia de deterioro y su apertura a la transformación más acelerada. Eh, pero sí, justo creo que es una cosa que hay una preocupación fundamental en la obra en relación a esa maraña y de tiempos geológicos, de tiempos de vida, de tiempos de los afectos, de las emociones, de la memoria, eh, que puede ser, o sea, problematizada en muchas densidades, porque justo hablamos también sobre cómo eh, tanto la idea de una naturaleza peligrosa como la idea de una naturaleza domesticada es colonial, ¿no? O sea, tanto la idea del jardín es un modelo, digamos, colonial, como la idea de la selva que te va a matar, ¿no? Sí, como también como, y capitalista, ¿no? O sea, porque la idea del kindergarten, del inicio de la educación, es un kindergarten, es para donde le enseñas a los niños a trabajar la tierra para poder generar alimentos. Entonces, en sí, pues toda la educación también nace de ese sistema del jardín y las reglas que existen en el jardín. Que es muy fuerte porque digamos que toda la historia de la eugenesia también está relacionada con la botánica, ¿no? Entonces es un tema que es bien problemático desde muchos aspectos y justo, por ejemplo, hablando de eso, la gladiola es un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es uno del que hablamos, y es como cuando una planta no es peligrosa físicamente, pero se vuelve simbólicamente peligrosa, ¿no? Porque es una espada, porque te va a atravesar el corazón, y como es una flor que no es realmente peligrosa, o sea, no es una flor llena de espinas ni que tiene ningún veneno, pero simbólicamente llega a ese lugar. Y cómo las negociaciones en torno a lo vegetal y a la razón vegetal, digamos, siempre tienen como polaridades que hemos tratado hablando de ir descomponiendo, ¿no? Como que o una planta es muy mala y es peligrosa y la selva es peligrosa y va a matar al blanco colonizador, o es de que un paraíso, ¿no? Entonces, como que romper esas dicotomías también a la hora de relacionarse material y simbólicamente con las plantas, sin perder la idea de que están llenas de espinas, algunas tienen veneno, ¿no? Como que es un registro tan amplio de singularidades que es una negociación continua entre cuánto se hace, cuánto de eso adquiere un lugar de símbolo, cuánto de eso se queda como al nivel del trabajo con la materia. Y eso también es muy lindo de presenciar en el estudio, ¿no? Como, esto, y es como muy inmediato, ¿no? Como que esto es más simbólico o es más heráltico, o esto es como materia vegetal pulverizada y convertida en otra cosa, o ha pasado a ser metal o así. Pero eso por un lado, y lo del kindergarten es bien fuerte porque finalmente, claro, como criar a un niño es como jardinearlo, literal, o sea, es terrible, ¿no? Pero sí, ahí hay como también hemos investigado juntos muchas cosas. Radical Botany, que es Ujú. un texto muy chido justo como para deconstruir como la historia de la botánica desde un punto de vista queer. Histórico, muy lindo, está increíble, la verdad. Leímos mucho Dead by Landscape
Delvia Wilk, ¿no? Donde también hay como una revisión sobre humanos que se convierten en plantas. Sí, o alguien que decide, por ejemplo, me voy a extraer completamente de la sociedad y voy a convertirme en una flor que va a morir en un año y entonces es todo el proceso del marido que está tratando de salvar a su esposa, que se hizo una planta, que ya le queda una hojita y que es increíble, pero es justamente como un chingo de potencias posibles de utilizar lo vegetal de muchas maneras, o sea, que no es simplemente un ciclo de principio a fin o no es simplemente una pasividad, justamente se trata de la acción y el realismo y la fuerza que tiene lo vegetal como acción, como forma, como sujeto. Y es bien bonito dar fe que en realidad así es Bayo, de que todo el tiempo están las plantas, ¿no? O sea, como que en la casa y así. Yo crecí, o sea, mi primer trabajo en la vida fue en un vivero, en el vivero de mi tía, cuando tenía 13 años. Y yo no había conocido a nadie que tuviera tanta mano con las plantas o que conociera tanto como de su modo de ser y de sus necesidades como Bayo. Y creo que también es bello presenciar eso, o sea, y como de alguna manera la forma de vida es un poco indistinguible de la obra, ¿no? Y como una forma de vida del jardinero produce una cierta potencia escultórica de jardinero también, de jardinero queer, supongo, ¿no? O sea, como hay un queerness en la obra que tiene que ver también con tu forma de vida. Pero sí, esas son algunas de las cosas que hemos pensado Pues también. sí, pues es que en la forma de vida, o sea, para quien no tenga contexto, yo crecí mucha de mi infancia la pasé muy cercano a mis tías y a mi abuela, que tenían un jardín y que muchas de las relaciones importantes de mis años formativos giraron alrededor de una serie de flores, que justamente eso fue como de las primeras piezas que empecé a investigar con memorias pasadas, con procesos, usos, y justamente entender las flores como marcadores de tiempo, tratando de entender el tiempo como un ir y venir que funciona en una memoria, funciona en una construcción, que cuando uno regresa a una memoria pues, siempre le viene agregando algo nuevo, ¿no? Entonces, para mí era como cuando escuchas una canción de la adolescencia y la vuelves a oír unos años después y te recuerda justo a ese momento. Pero entonces la tercera vez que la oyes ya te regresó al otro momento y al de la adolescencia también. Entonces es como ese juego de ir plegando tiempos y procesos que me permiten las plantas. Durante este año estuve cuidando la rosa amarilla de enfrente de mi casa que llegó a ser de 2 metros y tenía unas flores de este tamaño. Entonces cada vez que veo una flor amarilla me acuerdo de eso o de otro momento cuando era adolescente y eso es un poco lo que fui trabajando en las primeras piezas con momentos donde esas plantas funcionaron para cuestionar estructuras o para hacerme entender que la identidad es algo que está compuesto, ¿no? O sea, es una parte de varios compuestos y que cada parte puede modificarse y cambia toda una personalidad, cambia toda una identidad, cambia cómo ves una situación. Que todas esas formas pueden ser individuales o pueden estar operando juntas, pero todas van a ir cambiando. Pues esa es la naturaleza de la existencia, ¿no? El ciclo de ir pasando algo nuevo, algo cambia de esta parte y entonces se cambia, algo cambia de esta parte, pero siempre van como en un conjunto compartido. Pero sí, ese es un poco el contexto de por qué me uno tanto a las plantas. Sí, no, de verdad, es como una cosa que pasa, ¿no? Como que tú ves como... es bien bonito habitar con alguien y poder ver como la intensidad con la que se relaciona con ciertas cosas y con otras no. Y ver cómo eso en la práctica también es homólogo. O sea, otra de las cosas que pensábamos mucho y que lo pensábamos con Gise justo, es por ejemplo las orquídeas y Mm, como la polinización de las orquídeas y la abeja, ¿no? Que creo que también es una cosa como sobre la idea de la performatividad de las plantas, del ujú, engaño vegetal, ¿no? ajá. Pero o sea, todas esas cosas, de alguna manera, se meten en la obra, ¿no? Como si una planta se comporta de cierta manera, algo de eso
como por simbiosis, empieza a afectar la manera en la que uno se comporta frente a otra materia o frente a ciertas relaciones. Y creo que pensando, por ejemplo, no sé, en la idea de las lianas y de cómo las lianas son esa especie de corrientes de flujo, ¿no? Que están todo el tiempo entrecruzándose, rompiendo las verticales, las diagonales. Y o sea, la cuididad de las lianas, que una raíz es un poco liana siempre, ¿no? Como esa especie de escabuirse, eh, se empieza a incorporar también en, en cómo enfrentas si una obra está terminada o no está terminada, en cómo buscas como cierta apertura o cierta potencia de transformación que se mantenga. Últimamente he pensado que ya no es tanto como que estás haciendo objetos, sino que estás tratando como de hacer procesos eh, abiertos o entrecerrados o entreabiertos a veces. Y eso siento que es una cosa que ya estaba, o sea, creo que también para quien conoce a Bayo de hace mucho tiempo, hubo una práctica o sea, y ahora con Eva continúa, pero siempre hubo un interés muy profundo en el performance, en la escultura circunstancial, ¿no? Entonces, creo que las plantas de alguna manera también son eso, pues, ¿no? Como que siempre están en situación, siempre de alguna manera construyen su entorno. eh, y en eso hay una cosa performativa queer muy fuerte. O sea, como construir tus condiciones de posibilidad. Eh, eso. Sí, y al mismo tiempo dejarte ser por los procesos mismos. O sea, porque cuando entra una planta cortada al estudio, tengo un límite de tiempo para poder trabajarla. Y tengo que entender cómo se seca esta planta, qué cualidades tiene. Si la flor se va a secar antes, la voy a cubrir en azúcar. Me interesa permitir que la flor se guarde o me interesa más el proceso de cómo se va a doblar la forma o me interesa saber que esta planta tiene un buen de almidón y entonces si la baño en papa probablemente se pueda mantener rígida más tiempo. Entonces, ir pensando justamente como cada cualidad de cada planta con su propia naturaleza, que es lo mismo que uno piensa a veces como la especificidad de materiales, ¿no? Como desde un proceso escultórico, que construir algo en metal es muy diferente a construir algo en barro, y construir algo en barro es muy diferente a construir algo en cera, pero entre ellos tienen ciertas cualidades que sí te permiten pues entenderlo, ¿no? Y respetarlo, irlo viendo y ver lo que ya sabes de un material para tratar de meterlo en otro, pero entender que ese material nunca va a ser lo que tú quieras, sino que tú ya puedes llegar con una visión de tu propia realidad, de tus propios conocimientos, pero al entrar en cada planta va a ser una experiencia diferente. Y la verdad a mí me emociona mucho ese nuevo proceso. Ya entrar a la idea de la conservación y la petrificación de las plantas, siento que no creo que vaya a seguir con el proceso nada más de seguir bañando las plantas y meterlas en bronce, a menos que sea algo muy específico que quiera eh, fijar. O sea, por ejemplo, para la pieza del nido de Kairos que está aquí atrás, es la palabra enrollada y es justamente hablando del proceso del habla para la sanación psicológica. Es este nido que está enrollado de estas cavidades interiores de respiraciones que se rompen y se abren. Durante el proceso de irlo armando, todo estaba cerrado, pero con la manipulación de la secada y de todo lo demás, muchas de las formas en lo que yo voy formando también ellas se van formando o se van abriendo o se van cambiando. Ya una vez pasada el bronce parece ser que la forma está fija, como habías dicho, pero justamente la elección de este tipo de pátina también involucra que la pieza pueda seguir evolucionando, porque es una pieza que está pensada para el exterior y que habla sobre todo de la idea de desenrollar tu palabra. Entonces esa pátina con el agua y con el tiempo se va haciendo más verde y la hoja regresa como a este estado. Y eso es algo que creo que esa es una potencia queer escultural, el proceso de entender que los materiales tienen una cierta naturaleza y que tú no lo estás controlando en la forma desde un principio a fin
y poder darle el espacio para que respire, para que funcione y opere de otra manera, siento que ahí es donde está esa potencia. Pero pues por eso le doy yo la forma. Pues, ¿tienen alguna pregunta? Más que una pregunta, quisiera hacer un par de comentarios. Primero, el hecho de que hablen de los océanos como una atmósfera aparte me hace pensar en los grupos de orcas, tan inteligentes y curiosas, que para explorar lo que hay fuera de su atmósfera, a veces regalan cadáveres de sus presas a los marineros como una forma de intercambio cultural. Segundo, pensando en ustedes como pareja, imagino que debe de ser muy bello y muy sexy ver a Bayo haciendo de jardinero en casa. Es muy sexy verlo con las manos llenas de tierra, sí, obviamente, sí. Es muy sexy. Eso que decías me parece súper interesante porque justo hay una investigación que hizo Gregory Bateson sobre la posibilidad, o sea, como que, nada, el ejército estadounidense quería utilizar a los delfines y a las orcas para su modelo de comunicación, ¿no? Entonces mandan a Bateson a investigar eso y dicen, bueno, o sea, los mamíferos marinos deben de tener alguna especie de lenguaje codificado, ¿no? Necesitamos que you break the code, ¿no? Y entonces Bateson se pone así como intensamente y después de quitarle mucho dinero al ejército estadounidense, les entrega un papel donde dice, bueno, ustedes no van a poder hacer nada con esto. Porque en realidad la cuestión es que como esos mamíferos estaban en tierra antes, o sea, no han terminado de adaptarse para que su lenguaje análogo, ¿no? Que es el de los mamíferos en general que usamos cuando no usamos el codificado, como su lenguaje análogo es terrestre, ¿no? El agua es otro medio. Entonces no funciona. No pueden verse con tanta claridad, no funciona. Por eso inventan el canto. Pero su canto no tiene un código. Sigue siendo un lenguaje análogo. O sea, es como un erizarse de pelos, un maullido de un gato, ¿no? O sea, no hay nada que puedas decodificar de ese lenguaje, porque en realidad el problema fundamental es que tiene que ver con un cambio de haber estado en el aire a ahora vivir en el agua. Pero creo que es muy particular, o sea, como esa idea de que específicamente como que eso que consideramos lo más inteligente de la vida marina, son especies que estuvieron en el aire también, ¿no? Y que habitaron como más parecido a nosotros. Que es muy raro eso, como que la planta y el hongo proveen inteligencia, ¿no? O sea, como que de alguna manera son tan inteligentes que nos enseñan cómo vivir en el mundo, ¿no? De ahí que mucha gente conecta intensamente con la ayahuasca o con los hongos o con ciertas moléculas, pero creo que sí hay una cosa como de cómo habitar la tierra que ellas saben, ¿no? Que uno lo puede tomar hasta por el aire, pues, ¿sabes? Como que ni necesitas, a veces no necesitas ingerir la molécula, simplemente estar en el mismo aire que una planta y dejarse afectar por ella o por un hongo. Pues sí, y también volviendo como a esa idea de plantas que se dejan afectar y que estábamos hablando de orquídeas, o sea, un cuarto de las plantas del mundo son orquídeas. ¿Por qué? Porque las orquídeas son son la familia que más se pudo adaptar a otras especies. Son plantas que generan un chingo de coevolución y de coadaptación entre diferentes, hasta el punto en el que hay orquídeas que solo se pueden polinizar con una sola tipo de abeja, porque el zumbido hace que se abran bien los pétalos donde no sé qué, y de ahí pueda salir el polen y se le proyecte justamente al zumbido de esta, porque llevan una serie muy larga de poder adaptarse y poder entender que el flujo no es simplemente depende de un organismo, sino que depende de qué tan bien te puedes ir conectando a toda la red. Que, y que justamente como en la ciencia y en el darwinismo y en todos estos entendimientos de las plantas, siempre lo vemos como el ejemplo de la abeja y la orquídea, ¿no? Que está mostrado que las abejas entran muchas veces a las orquídeas porque las orquídeas tienen los mismos rasgos o las mismas manchas o las mismas cosas y uno piensa, claro, es para la reproducción y es para
para poder seguir con la evolución del mejor y pero en verdad, pues muchas veces las abejas se quedan horas adentro, no eyaculan, se pierden en el placer y el deseo de todo eso, entienden perfectamente que la flor está siendo un señuelo, está operando y están decidiendo que su placer es más fuerte y no es una cuestión solamente de entender así la naturaleza, sino que la naturaleza es una red de formas, una red de deseos, no tiene una sola finalidad, sino que es un terreno abierto. Y siento que eso es muy interesante. Muy potente. Sí, es muy sexy. Yo creo que la naturaleza es terriblemente sexy, ¿no? O sea, como que es todo como... inclusive hasta en los lugares más desertificados siempre hay algo como una Una especie locura. de das Glasen, ¿no? Como un glamour, no en el sentido como contemporáneo de lujo, sino como una especie de brillo, como un resplandecer. Me quedé pensando en las formas en las que podemos construir comunidad y crear espacios compartidos. ¿Podrían profundizar en alguna de las prácticas de interdependencia que fortalecen los vínculos con otros artistas y con su propio medio? Pues, por ejemplo, yo creo que podemos hablar tanto de Eva como de Baba. Eva es un proyecto de performance colectivo que estamos levantando por el momento 8 artistas y se trajo una de ellas. Eh, y la idea es aportar una serie de estructura en la que todas las personas puedan entrar con su propia visión y cuestionamiento y entendimiento, esperando que ese interés también tenga una resonancia con el resto de las personas. Es tratar de operar como desde un lado mucho más orgánico, colaborativo, entendiendo que puede ser que haya mecanismos, reglas y formas a las que nos tenemos que acoplar de repente, pero que es un juego de colaboración y rebote. Traes algo a la mesa, yo traigo algo a la mesa, lo hablamos, lo discutimos, decidimos. Estas dos ideas pueden convertirse en una o pueden convertirse en cuatro. Eh, con Baba es muy chistoso porque entre más nos hemos conocido, más hemos visto que tenemos muchos intereses en común en la investigación y ha sido bastante orgánico y bastante sencillo, la verdad. Eh, Cuando a uno encuentra un texto, el otro generalmente se queda pensando en ese texto y después regresa con algo diferente, o empezamos a hablar de un proceso y hacemos pruebas a medias con ciertas cosas y regresamos. Pero no sé, ¿tú qué opinas como O, del... o sea, de ti podría decir, pero para no hacer suposiciones, pues puedo hablar más como yo lo veo, pues, o sea, no sé, yo soy una persona que, por ejemplo, le presta mucha atención al contagio de acentos a la hora de hablar, ¿no? Eso me parece muy de plantas, ¿no? O sea, como que de repente uno empieza a hablar como la otra persona y como, o tiene ciertos gestos o... otra cosa que creo sobre la interdependencia es más bien, más que acercarse de manera analítica o tratar de participar de estas relaciones de interdependencia, es solo como acknowledge y embrace it, ¿no? O sea, como que ya estamos siempre ahí, ¿no? Y y creo que también tiene que ver con lo del cambio de escalas que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, como de alguna manera el hecho de que yo consuma café todos los días me pone en una relación con otros cuerpos ¿no? Como en el monte y con a través de esa molécula y esa planta y ese clima y ese crecimiento y qué es lo que mi cuerpo tendría que hacer para entrar en una agencia más deliberada y como más compleja con eso, ¿no? Que no sé si es irme yo a plantar ese café, pero sí entender como, como que a veces siento o sea, que pensamos como el intercambio de afectos o como que el giro afectivo de alguna manera nos ha hecho volver otra vez a una escala humana en la que
estamos perdiendo de repente de vista que la mayoría de nuestros afectos están en otras escalas, ¿no? Sea molecular, sea climático, y que también son afectos, y que también también hay un entramado de interdependencia con otros cuerpos, humanos y no humanos, ¿no? Pero a veces no se trata solo como de descentrar lo humano en el pensamiento de la interdependencia, sino pensar que en qué momento lo no humano también es un medio para otras relaciones de interdependencia humanas y viceversa, como a veces nosotros solo somos medio de interdependencias no humanas. Pero sí, eso sobre. En cuanto a lo de Bayo, pues creo que Baba es una cosa que también creo que justo como que una cosa que es muy bonita como de la interdependencia es tratar de que no se cierre sobre sí misma, ¿no? Y eso sí es una cosa que hablamos todo el tiempo, ¿no? Como trabajamos juntos en el estudio y es como que, bueno, sí, pero trabajemos también con otras personas, ¿no? Encontrémonos con nuestros amigos, como que haz tu mundo, yo también voy a hacer mi mundo. O sea, como que mantener siempre como una apertura que puede ser a nivel relacional, pero también a nivel deseante, pero también a nivel como... eh, que creo que es muy bonito, o sea, como creo que lo dice Cocha en La vida de las plantas, justo cuando habla de la metafísica de la mixtura, ¿no? O sea, la diferencia entre una mixtura y una solución, por ejemplo, ¿no? Donde las cosas, las singularidades terminan fundiéndose en una especie de mismo caldo, a una mixtura donde de alguna manera como las singularidades no se pierden en ese intercambio y en esa simbiosis y en esa como copenetración e inmersión. Eh, sí, eso es lo que yo podría decir. Pero... Sí. Pues muchas gracias. Gracias por venir. Gracias De por venir. que, perdónenme, pero que Catherine Malabú estaba dando una conferencia en el MUAC, o sea, es como que...